Si se quiere mantener un buen estado de salud, el cambio en los hábitos de alimentación no es solo una tendencia en algunos casos, es una necesidad. Actualizar nuestros conocimientos en materia de nutrición será una herramienta necesaria para prevenir la aparición de enfermedades. Está con nosotros para hablarnos sobre salud y nutrición Zoraida Rodríguez, nutricionista, y Migdaly Sánchez, directora del Departamento de Salud y Bienestar de YMCA. Zoraida, sabemos que en muchas ocasiones cuando hablamos de nutrición no siempre es una tarea fácil. Lo primero que viene a la mente, tengo que comer cosas que no me gustan. ¿Eso es cierto? Así mismo es, sí. Muchas personas se piensan que la dieta tiene que ser aburrida, que no tiene que tener sabor, que tengo que eliminar toda la grasa que estoy consumiendo y se les hace difícil. En tu caso, Migdaly, tú bajaste más de 88 libras. Eso es tremendo. O sea, me imagino que en el proceso del inicio fue algo sumamente difícil. Pues sí, no es fácil, pero es algo que uno tiene que levantarse todos los días y lo más que uno tiene que conquistar es la mente. Es bien importante saber por qué comenzaste a hacerlo y mantener tus ojos puestos en la meta. Muchas personas piensan que van a bajar de peso de un día para otro y nosotros no subimos todas esas libras de un día para otro. Esto es un proceso de todos los días. Para bajar de peso lo más saludable es bajar de 1 a 2 libras por semana. Eso nos va a tomar tiempo. Para mí fue difícil, pero me lo disfruté. Es un proceso que he disfrutado, que lo he podido compartir con muchas personas. A lo largo de este recorrido de más de 6 años he podido hacer muy lindas amistades, personas que han creído en mí, que han sido un apoyo. Es bien importante contar con un grupo de apoyo y personas que te ayuden, porque en esos días donde tú piensas que te vas a caer, pues ellos están ahí al lado tuyo para levantarte. Nosotros los latinos, o sea, dentro de nuestro menú está saturado de grasas, azúcares, bastante sal, condimentos, que en verdad no nos ayuda para nada, incluyendo grasas. ¿Cómo nosotros podemos empezar una dieta saludable sin quitar ese gustito y ese sabor? Creo que es importante que definitivamente incluyamos las comidas que nos gustan, pero creo que también es importante adoptar el método del plato saludable. Visualizando el plato, haciéndole mitad del plato, asegurando que tengamos ciertos vegetales que sí nos gustan. Muchas personas piensan, tengo que comer brócoli y no me gusta brócoli, o tengo que comer espárragos y no me gustan espárragos, pero no tienes que incluirlos. Si te gusta la lechuga, tomate, habichuelas tiernas, asegura que esos vegetales que te gustan más, empieza a incluirlos en ese plato. La otra mitad del plato, imagínate que la divides en dos y en un lado pones tus carnes, pavo, pollo, pescado, huevo, y en el otro lado trata de entonces poner ahí los almidones. Trata de que sean más granos que arroz, o trata de que sea tu vianda o batata o plátano hervido. Y entonces ahora estás tratando de hacer ese plato más saludable con el gusto, con el sabor que siempre le das, pero vigilando esas porciones. En nuestro caso tendemos, y la estadística habla que nosotros los latinos somos muy propensos a caer en enfermedades como diabetes, alta presión, colesterol, obesidad. Y esos números no han ido bajando, han ido aumentando. Culturalmente muchas veces lo que hacemos es que le damos un bizcocho, le damos un dulce a nuestros niños o aún para nosotros en vez de coger una fruta. Entonces lo que tenemos que comenzar a hacer es eliminando estas comidas que son más procesadas, que son más altas en azúcares y también en grasa, porque muchas veces pensamos que estos bizcochos son altos en azúcares, pero nos olvidamos que estos bizcochos tienen también huevo, tienen mantequilla, tienen aceite y entonces son también bien altos en grasa. Y además no tienen nada de fibra. La fibra es lo que nos ayuda a abastecernos y entonces pues como no hay fibra, pues la persona pues va a querer comer más dulce. Tú, por ejemplo, ahora tienes muchas personas que vienen y te piden consejos de cómo hacer una dieta, de cómo hacer ejercicios. ¿Qué es lo más indicado para, por ejemplo, una persona que tiene una meta de bajar 10 libras en un mes? ¿Qué es lo primero que tú les recomiendas? Bueno, todas las personas pues se evalúan de una forma distinta, porque todos los cuerpos trabajan de formas pues distintas. Es bien importante recalcar que lo más saludable es bajar de 1 a 2 libras por semana. No necesariamente una meta de bajar 10 libras en un mes va a ser algo realístico. Por ejemplo, una persona que pese o que esté sobrepeso bastante, por ejemplo, que pese el doble de lo que la persona actualmente está,
pues va a bajar de peso mucho más rápido que una persona que está bastante cerca de su peso saludable. Todo va a depender de la persona. Si la persona ya está acostumbrada a hacer ejercicio, pues le recomendaríamos que añada una sección de pesas o que empiece a hacer lo que le llamamos el HIIT cardio, que son ejercicios un poco más avanzados. Si la persona está comenzando, pues empezamos con una elíptica, con una trotadora, o lo tratamos de incluir entre una clase grupal, que para mí son las mejores porque ya tienes ese grupo de apoyo, tienes esas personas, son divertidas. Yo, por ejemplo, no soy persona de estar en una trotadora, me siento que me enzorro, no es lo que me agrada, pero yo voy a una clase grupal y el ánimo, la música, eso sí me agrada. Lo más importante es que la persona encuentre lo que le gusta. Y una vez tú encuentras esa pasión, pues entonces se te hace más fácil. Hacer ejercicio por lo menos 4 veces en semana, 45 minutos a 1 hora es lo más recomendable. Cuando escuchamos anuncios donde dicen en 2 semanas vas a bajar 20 libras. Hay gente que en verdad entra y ha tratado dietas y cuando vienen a ver han subido el doble. Si la persona está bien motivada, la persona tal vez va a decir, sí, si elimino un grupo alimenticio de la dieta, definitivamente la persona va a bajar de peso, pero no es realístico para el tiempo a largo plazo, porque entonces puede ser que pierdas 10 libras en esta semana y mañana quieres perder 10 libras más. Y cuando llega el momento que vas a participar en unas actividades familiares o en celebraciones, te encuentras con toda esta comida y no has aprendido a cómo poder organizar tu mente en el sentido qué es lo que voy a escoger, cuánto voy a escoger, porque si estás utilizando una batida para una comida todo el tiempo, no has aprendido a cómo mirar tus porciones y cómo alimentarte bien. Cuando alguien empieza así con esa motivación, a los 3 o 4 semanas dejó. O sea, en verdad lo importante es crear los hábitos y pensar, ok, esto es mi meta, esto lo quiero hacer y va a ser a largo plazo. En mi caso, yo no como vegetales, eso para mí se me hizo un poco más difícil porque yo dentro del grupo de alimentos que estaba consumiendo, lo que hice fue que bajé las porciones. No me limito en lo que como todo lo que me gusta, pero he aprendido a hacerlo por porciones. O cuando voy a una fiesta o alguna actividad, la gente me dice, ¿qué tú haces comiendo eso? Bueno, yo como de todo y mantengo un régimen de ejercicio, no me limito. Y por eso he podido hacerle esto un estilo de vida. Yo no lo llamo dieta, este es mi estilo de vida. Yo como saludable, como lo que me gusta y no me privo de nada. Algo que me ha ayudado a mí personalmente es poder ver la cantidad de calorías, de carbohidratos que trae la comida, porque así entonces puedo entender si este mes tal vez subí 2 o 3 libras, voy a mantenerme cuidadosa y pendiente en lo que son los carbohidratos y pues así yo me siento mejor y puedo comer pequeñas porciones, pero entendiendo en verdad qué es lo que como. Cuando hablamos, por ejemplo, de carbohidratos y hablamos de arroz, el arroz culturalmente de nosotros es un arroz que no necesariamente tiene fibra, ¿verdad? Si hablamos de arroz brown o de arroz íntegro, ese sí tiene fibra. Si hablamos de granos, de habichuelas, esos granos tienen fibra y tienen proteína también. Si hablamos de carnes no tiene fibra porque no es planta, pero tiene su proteína y tiene su grasa. Entonces es importante que conozcamos cuáles son los grupos alimenticios y cuál es el valor nutritivo de cada grupo alimenticio. Cuando comamos y vigilemos nuestras porciones, vigilemos el plato alimenticio, tratar de incluir nuestro vegetal, almidones y proteínas, que cuando veamos que tal vez esa porción es más pequeña, no decir esto no me va a llenar, sino decir déjame darle tiempo a mi cuerpo a que vaya absorbiendo esta comida y esperar 30 minutos después de comer antes de buscar otra cosa, porque creo que hoy en día estamos bien apresurados y es importante que aprendamos también a saborearnos la comida que tenemos sin tener que comer extra. Y si tomamos las recomendaciones de nuestras invitadas, creando buenos hábitos de hacer ejercicio en combinación con una alimentación balanceada, nuestro cuerpo y mente nos los va a agradecer. Seguimos con más en Presencia, las muchas voces de un pueblo.